Yo supongo que algunos de ustedes, probablemente muchos de ustedes, ha tenido la experiencia de tratar de evangelizar a una persona muy religiosa, que a pesar de su religiosidad, o como dirían en el día de hoy, a pesar de su espiritualidad, se resiste a aceptar la verdad pura y simple del Evangelio. Toda su vida ha girado en torno a las prácticas de su fe, se ha aferrado a sus rituales, a sus ceremonias, confiando en que cada una de esas cosas lo acercará más a Dios. Así que cuando te escucha decir que el acceso a Dios no depende de lo que Él haga, sino de lo que hizo Jesús, todo su mundo se tambalea. ¿Han tenido esa experiencia? No lo puede aceptar, porque eso querría decir que todo en lo que él ha confiado a lo largo de toda su vida no es más que una ilusión, que su esfuerzo no tiene ningún mérito para ganar el favor de Dios, que su religiosidad y sus obras no le sirven de nada si no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Bueno, mis hermanos, esa es la misma reacción que tuvieron los judíos que acusaron a Esteban en Hechos capítulo 6 y capítulo 7. Durante siglos la vida de los judíos había girado en torno al templo en Jerusalén. Allí se ofrecían los sacrificios, se celebraban las fiestas, allí estaba la presencia de Dios. Pero ahora estos primeros cristianos estaban proclamando que el acceso a Dios no es a través de un edificio, sino a través de una persona, nuestro Señor Jesucristo. Y eso no solo era inaceptable para ellos, era sumamente ofensivo, porque significaba que su sistema religioso, todo sistema religioso ya no tenía razón de ser. Que todo aquello en lo que habían puesto su confianza no era más que una sombra que apuntaba hacia Jesús. Pero en lugar de humillarse, de rendirse a la verdad, estos judíos endurecieron sus corazones y trataron de detener el mensaje del evangelio, volcando toda su furia en el mensajero. Eso es básicamente lo que encontramos en esta sección del libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 60, que vamos a considerar en esta mañana. Ahora, mis hermanos, como hemos hecho hasta ahora, obviamente no vamos a explicar con amplitud cada detalle del pasaje. Nos vamos a concentrar en los énfasis del relato y en sus implicaciones prácticas para nosotros hoy. Por eso les decíamos a los miembros de IBCJ, y de paso tómenlo como un consejo: a partir de ahora lean todo el pasaje en el libro de los Hechos antes de venir a la iglesia el domingo. Eso les será de muchísima ayuda para seguir el hilo del mensaje. Lo primero que vemos en esta porción del libro de los Hechos es una iglesia en crecimiento enfrentando una dificultad interna, una iglesia en crecimiento confrontando una dificultad interna. Capítulo 6, versículo 1 dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. La Reina Valera del 60 dice de los griegos, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los judíos helenistas eran judíos que se habían criado en Israel y por lo tanto su idioma natal no era el hebreo, no era el arameo, era el griego. Así que su idioma, su cultura eran diferentes a los creyentes que se habían criado toda su vida en Israel. Ahora, es importante aclarar que estas viudas de los judíos helenistas no estaban siendo desatendidas por el hecho de
de pertenecer a este grupo en particular. El problema fue el crecimiento de la iglesia, no era discriminación. ¿Lo vieron en el versículo 1? Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, no era discriminación, era crecimiento. Cuando una iglesia crece rápidamente, como creció la iglesia de Jerusalén, es probable que sucedan este tipo de cosas, aunque no por eso dejan de ser lamentables. Ahora, tristemente, en vez de hablar directamente con los líderes de la iglesia, en vez de exponerles la situación con amor, con respeto, algunos de los afectados comenzaron a murmurar. Y esta es la misma palabra que se usa en la Septuaginta, una versión griega del Antiguo Testamento, para referirse a los judíos que murmuraron contra Moisés en el desierto. Lo vemos en Éxodo 16, lo vemos en Número capítulo 12. Mis hermanos, la murmuración es un grave pecado a los ojos de Dios. Un pecado que, si no se detiene a tiempo, puede terminar dividiendo una iglesia. Leí recientemente que murmurar es como prender una fogata en el pasillo de la iglesia y luego sorprenderse de que todos olemos a humo. Eso es murmurar. Es convertir una preocupación legítima en un incendio descontrolado, peor que el que sucedió recientemente en Los Ángeles, California. En vez de traer el problema a las personas adecuadas, los murmuradores deciden usar la estrategia menos efectiva, pero sin embargo la más popular. Hablar de la situación con todo el mundo, menos con quienes deben hablar. Yo repito, esa es la decisión menos efectiva, pero lamentablemente es la más popular. Hace muchos años un hermano me regaló un libro que se titula Los dragones bien intencionados. Y la idea decía ¿cómo se llama? La contraparte del libro decía: toda iglesia tiene su cuota de dragones bien intencionados. Tienen buenas intenciones, pero terminan destruyendo la iglesia si no se detienen a tiempo. Y mis hermanos, eso es precisamente lo que está sucediendo aquí. Había un problema real. Algunas viudas estaban siendo desatendidas, pero en vez de abordar el asunto con los apóstoles, el problema empezó a cocinarse entre los miembros. Y las quejas comenzaron a multiplicarse hasta poner en juego la unidad de la iglesia. Ahora, me llama la atención cómo reaccionaron los apóstoles. Porque por la gracia de Dios, los apóstoles no se dejaron arrastrar por la ola de quejas, ni comenzaron a repartir culpabilidades. ¿Se dieron cuenta? En vez de eso, buscaron una solución sabia, práctica y piadosa. Decidieron elegir a 7 hombres que se encargaran de la distribución de alimentos mientras ellos continuaban dedicados a la oración y al ministerio de la palabra. Vean el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Muchos buenos comentaristas entienden que en este punto de la historia se eligieron los primeros diáconos que tuvo la iglesia a lo largo de su historia. Ahora noten, los apóstoles fueron sensibles a la situación, pero no se dieron a la tentación de diluir sus prioridades. Ellos sabían
que si descuidaban la predicación y la oración, la iglesia podía seguir funcionando externamente, pero espiritualmente se convertiría en un cascarón vacío. Una iglesia puede tener muchos ministerios, puede tener un montón de actividades, una estructura bien organizada, pero escúchenme bien, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Si la predicación fiel de la palabra y la oración no son el eje central de la vida y ministerio de una iglesia, tarde o temprano se secará y morirá. Parecerá que está viva porque tiene un montón de actividades, pero es como la iglesia de Sardis. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Mis hermanos, sin una predicación fiel no hay alimento espiritual, y sin oración no hay poder del Espíritu. Es tan sencillo como eso. Sin una predicación fiel no hay alimento, y sin oración no hay poder. Necesitamos predicar y orar. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, la propuesta agradó a la multitud, y uno de los hombres que fueron escogidos fue Esteban. Vean el versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno del Espíritu y de fe, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos los nombres que se mencionan allí son griegos, por lo que debemos suponer que sabiamente la iglesia escogió a 7 judíos helenistas para que cuidaran a las viudas helenistas. Fue una decisión sabia. ¿Y cuál fue el resultado de esa decisión? Versículo 7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que suele suceder en una iglesia donde se mantiene el equilibrio entre la predicación, la oración y la misericordia. No es que ahora vamos a decir, esta va a ser una iglesia fiel en la predicación, en la oración más o menos y la misericordia menos. No, mis hermanos, es la predicación, la oración y la misericordia. No podemos como iglesia descuidar ninguna de estas cosas. ¿Cómo podemos imaginar? Este rápido crecimiento provocó de nuevo la envidia y la hostilidad de los judíos, lo que nos lleva a la segunda escena del relato. Un mensaje irresistible, un carácter intachable y una acusación insostenible. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿Se han dado cuenta todas las veces que Lucas insiste en que Esteban era lleno de gracia, lleno de fe, lleno del Espíritu? Era un hombre sumamente piadoso. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. En la época del Nuevo Testamento, las sinagogas no solamente eran lugares de adoración, sino también que eran centros de instrucción en el contexto de la sociedad judía. Y esta sinagoga en particular se llama de los libertos, porque probablemente estaba compuesta de antiguos esclavos que habían sido libertados por sus amos. Y es muy probable que Esteban haya sido un miembro de esta sinagoga antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que estos judíos comienzan a debatir con Esteban, pero pronto se dan cuenta de que no podían refutarlo. Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Jesús en Lucas capítulo 21? Versículo 16, Cristo le dice a sus discípulos: yo les daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se le opongan. Bueno, eso es lo que se está cumpliendo aquí. Mi hermano, óyeme, no temas hablar con los incrédulos por más inteligentes que sean. Confía en el Espíritu Santo y claro, llénate de la palabra. Llénate de la palabra y confía en el Espíritu. Que si tú estás lleno de la palabra, déjame darte un secreto:
Miren, los inconversos tienen como 5 objeciones que son las mismas que repiten una y otra vez. Cuando tú te aprendas cómo responder bíblicamente estas 5 objeciones, tú te las vas a saber todas, probablemente. Pues son las mismas objeciones, normalmente. Y otro secretico. Si tú confías en el Espíritu Santo y tú conoces la palabra de Dios, tú tienes las respuestas a los problemas filosóficos que han atormentado al hombre por toda la historia de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro significado? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? Nosotros tenemos todas esas respuestas en la palabra de Dios. Y Cristo prometió les daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se le opongan. Ahora, lo que más me sorprende de este pasaje es que Esteban no se defendía con arrogancia ni con agresividad. ¿Se dieron cuenta? Versículo 8, Esteban estaba lleno de gracia. Versículo 10, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que Esteban hablaba. La gracia de Dios y las escrituras habían hecho de Esteban un hombre sabio y un apologista eficaz. Y a pesar de todo eso, un hombre amable. Qué raro es eso, ¿verdad? Encontrar a un hombre sabio que conoce la Biblia, que sabe cómo argumentar y al mismo tiempo es agradable, es amable. Miren, mis hermanos, lamentablemente este es un equilibrio que no abunda en las iglesias y que necesitamos cultivar en dependencia del Espíritu Santo. Un cristiano desagradable, un cristiano agresivo puede conocer mucha Biblia, puede conocer muchos argumentos apologéticos, pero no podrá ser eficaz debatiendo con los incrédulos. ¿Saben por qué? Porque no representa bien la gracia que predica. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia. Y el evangelio de la gracia debe predicarse con gracia. Mientras más agredían a Esteban, más gracia manifestaba. Ustedes han visto ese tipo de gente que tú lo estás atacando y atacando y atacando y siempre tiene moneda para devolver y al mismo tiempo no se sale de su casilla. Miren, cuando uno está en la posición del contrario, discutiendo con una persona así, es desesperante. Porque tú lo quieres sacar de casillas, pero no puedes. Ni puedes rebatir sus argumentos, ni puedes sacarlo de sus casillas. Eso es desesperante. Bueno, eso fue lo que pasó con estos judíos. En vez de reconocer la validez de los argumentos de Esteban, en vez de reconocer la gracia de su carácter, estos judíos se desesperaban cada vez más. Así que deciden hacer lo que hemos visto en el libro de los Hechos una y otra vez. Si tú no puedes ganar con la verdad, miente. Y eso fue lo que hicieron aquí. Acusar falsamente a Esteban y llevarlo ante el concilio. Versículo 13. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo del templo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. ¿A qué le suena eso? Las mismas acusaciones que el concilio hizo contra Jesús para condenarle a muerte. Pero entonces ocurre algo curioso. Versículo 15. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Por qué Lucas añade ese comentario? Bueno, es como si Lucas quisiera señalar que mientras lo acusaban de blasfemar contra Moisés, el rostro de Esteban brillaba con un brillo similar al que tuvo Moisés cuando se expuso a la gloria de Dios en el monte Sinaí. Qué irónico, ¿verdad? Ahora, déjeme decir, dice, tenía el rostro de un ángel. Eso no quiere decir que Esteban tenía cara de bonachón, porque
los cuadros, sobre todo los cuadros renacentistas, los ángeles son unos muñequitos, niñitos rechonchos con una cara de buena gente. No se imaginen eso, porque los ángeles, como los pinta la Biblia, son muy diferentes. Los ángeles son mensajeros de Dios que están constantemente en su presencia. Así que lo que parece implicar aquí es que Esteban reflejaba el brillo de aquellos mensajeros fieles que estaban en la presencia de Dios. No era cara de bonachón, era cara de ángel. Ahora, ninguna de estas cosas detuvo a estos hombres para proseguir con esta farsa de juicio. Así que el sumo sacerdote llama a Esteban al concilio y lo confronta, capítulo 7, versículo 1. Y el sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Y aquí comienza el discurso de Esteban. Es el discurso más extenso que encontramos en el libro de los Hechos. Es el que le sigue en extensión en el libro de los Hechos. Es la mitad de extenso que este discurso. Así que Lucas se tomó el tiempo para darnos este discurso lo más íntegro posible. Lo que nos lleva a la tercera escena de este relato: una defensa bíblica y confrontadora. Recuerden cuál era la acusación. Esteban está blasfemando contra el templo. Esteban está blasfemando contra la ley de Moisés. Así que Esteban decide hacer un recuento bíblico de la historia de Israel desde sus inicios, para demostrar que sus acusaciones no solo eran infundadas, sino que manifestaba una profunda ignorancia de sus mismas escrituras. Cuando uno lee el discurso de Esteban, y si tú lo leíste en tu casa antes de llegar aquí, espero que sí, quizás puedes pensar que era una cadena de versículos de la historia, versículo, otro versículo y otro versículo, sin un orden particular. No, hermanos. Este discurso fue espectacular y con un orden muy específico. Lo que hace Esteban aquí es tomar la historia de Israel y a partir de esa historia traer 3 argumentos que demuestran su punto. En primer lugar, Esteban demuestra por las escrituras que la manifestación de la gloria de Dios nunca ha estado confinada exclusivamente a la nación de Israel o a la ciudad de Jerusalén y mucho menos al templo. Recuerden, tú estás blasfemando contra el templo. Pero déjenme decirles, le dice Esteban, lean su propia historia, porque a través de toda la historia de nuestra nación es más que evidente que la gloria de Dios nunca ha estado solo confinada ni a Israel, ni a Jerusalén, ni al templo. Versículo 2. Y él dijo: escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitar en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿De dónde era Abraham? Abraham era de Ur de los Caldeos. Y si tú buscas en un mapa, te vas a dar cuenta que Ur de los Caldeos se encuentra nada más y nada menos que a 1100 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Así que antes de que Israel existiera como nación, la gloria de Dios se había manifestado a Abraham en Mesopotamia. Y luego, ¿dónde se manifestó? Se manifestó en la vida de José cuando estaba en Egipto. Noten el versículo 9. Recuerden, yo no voy a ir versículo a versículo de este discurso. Versículo 9. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios, el mismo Dios de gloria que se había manifestado a Abraham en Mesopotamia, ahora se estaba manifestando en la vida de José. Y si de nuevo buscan un mapa, se van a dar cuenta que Egipto se encuentra muy lejos de la ciudad de Jerusalén. Esteban continúa relatando cómo el Señor se le apareció a Moisés en una zarza ardiente, y tampoco fue en Israel, fue en el monte Sinaí.
Versículo 33. Dice: pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Por qué es tierra santa? Porque allí se estaba manifestando en esa zarza la gloria de Dios. Versículo 38. Este Moisés es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, el cual recibió palabras de vida para transmitirla a vosotros. ¿Dónde pasó eso? Eso pasó en el Sinaí. Así que la gloria de Dios estuvo en Mesopotamia, la gloria de Dios estuvo en Egipto, la gloria de Dios estuvo en el desierto. La gloriosa presencia de Dios no estaba limitada a un territorio geográfico. La presencia de Dios no estaba limitada a un edificio. En segundo lugar, segundo punto del mensaje de Esteban. Esteban les demuestra que a lo largo de su historia los judíos habían rechazado consistentemente a todos los mensajeros que Dios le había enviado. Es un rechazo consistente. Ya vimos en el versículo 9 que los patriarcas despreciaron a José, a pesar de que Dios estaba con él. En otras palabras, ¿a quiénes rechazaron los patriarcas? Rechazaron al hombre de Dios. En los versículos 20 al 29, Esteban relata cómo los israelitas también rechazaron a Moisés en Egipto, porque no entendieron que él era el libertador que Dios les estaba enviando. Argumento que Esteban repite en el versículo 35. Dice: este Moisés a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Ahí está Moisés con la ayuda del ángel de Jehová, que no es otra cosa que una teofanía del mismo Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Una aparición del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahí está Moisés en la presencia de Dios. ¿Y qué hicieron los judíos? Los rechazaron a él y a su mensaje. Recuerden que Dios le había dado palabra de vida para que la transmitieran al pueblo, pero ellos rechazaron a Moisés y a su mensaje. Y luego en los versículos 36 al 41, Esteban les demuestra que los judíos no solo volvieron a rechazar a Moisés durante el éxodo, sino que lo que es todavía 1000 veces peor, cayeron en la idolatría, dirigidos nada más y nada menos que por Aarón. ¿Y quién era Aarón? El primer sumo sacerdote. ¿Qué sabio es Esteban? ¿Quién fue que le hizo la pregunta al principio en el versículo 1? El sumo sacerdote. Y ahora Esteban le va a decir: déjame decirte lo que hizo el primer sumo sacerdote al que tú representas. Llevó al pueblo a apartarse de Dios y a hacer un ídolo con un becerro de oro. Versículo 36. Este hombre Moisés los sacó haciendo prodigios y señales. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Prodigios y señales. ¿Qué hizo Jesús? Prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo, Jesús, entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para transmitirla a vosotros, al que nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones se volvieron a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y subrayan esto: se regocijaron en las obras de sus manos. Y en un momento van a entender por qué le digo que subrayan eso. ¿Se dan cuenta lo que está pasando aquí? Rechazaron a José, rechazaron a Moisés, rechazaron a Esteban, obviamente. Pero ahora, en tercer lugar,
Y esta es la parte neurálgica del discurso de Esteban. Ahora Esteban les demuestra que ninguna edificación humana puede contener la presencia del Dios omnipresente. Tanto el tabernáculo como el templo fueron una bendición temporal para el pueblo de Israel. Versículo 44. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio. Interesante. Otra traducción puede ser el tabernáculo de la cita. O sea, es el lugar donde el pueblo de Dios hacía una cita con Dios. Era la presencia movible de Dios. El pueblo se movía y Dios se movía con ellos. Dice, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera aquel que habló a Moisés, es decir, Dios, conforme al modelo que había visto. Escuchen lo que Esteban está diciendo, hermanos, esto es importante. El tabernáculo era como una maqueta que representaba otra cosa. No podemos pensar que el tabernáculo era un fin en sí mismo. Lo glorioso del tabernáculo era que representaba algo más glorioso. ¿Y qué era eso más glorioso que representaba el tabernáculo? El autor de la carta a los Hebreos responde, capítulo 8, ahora bien, versículo 1. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas, ministro del santuario, escuchen hermanos, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. ¿Ustedes ven el punto? Ningún hombre puede construir el verdadero santuario donde mora la presencia de Dios. Y tanto el tabernáculo como el templo fueron construidos ¿por quiénes? Por hombres. Versículo 46. David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casa de manos, hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Mis hermanos, aquí hay una sutil pero poderosa conexión que fácilmente podemos pasar por alto. Vean otra vez en sus Biblias el versículo 41. Ahí dice que ellos adoraron a un becerro, obra de sus manos. Luego en el versículo 48 dice que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué es lo que Esteban está queriendo decir? Bueno, así como los judíos construyeron con sus manos un becerro de oro y le rindieron adoración, liderados ahora nada más y nada menos que por Aarón, el sumo sacerdote, estaban adorando al templo. El punto de Esteban es: ustedes hicieron un ídolo en el desierto y ahora hicieron del templo un ídolo hecho por manos humanas. En vez de poner su confianza en aquel a quien el templo representaba, ustedes han puesto su confianza en el templo mismo. Ustedes recuerdan lo que Jesús les dijo en cierta ocasión a los judíos. Dijo: uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. Leí recientemente una historia que ilustra perfectamente qué es lo que está sucediendo con estos judíos. Imagínense que a un niño sus padres les regalan un carro de juguete. No sé cuántos de ustedes recuerdan, bueno, es de mi generación, yo no sé si eso existe todavía, pero los carros Matchbox, eso existe. Son unos carritos de juguete, eran geniales en mi época. Pero el punto es que estos padres le regalan un carrito Matchbox o de juguete a este niño de 8 años y le dicen: hijo,
cuando cumplas 16 te vamos a regalar un carro de verdad. Este carrito es solamente un adelanto de lo que está por venir. Bueno, el muchacho crece. Cuando cumple 16 años, su padre le entrega las llaves de un carro nuevo y le dice: hijo mío, ahí está el carro. Pero resulta que el muchacho lo rechaza, diciéndole a su papá: no, gracias, yo tengo mi carrito. Desde que tengo 8 años, es mi carrito. ¿Por qué me lo quieren quitar? Y cuando su padre intenta explicarle que ese carro de plástico nunca fue el objetivo final, era una señal de algo mayor, el joven termina molestándose y le responde: ¿cómo me vas a quitar mi carrito? ¿No entiendes lo importante que ese carro es para mí? Suena ridículo, ¿verdad? Eso es exactamente lo que hicieron los líderes religiosos con el templo. Dios les había dado el templo como una sombra de algo infinitamente mayor, la presencia misma de Dios en la persona de su Hijo. Ustedes recuerdan Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero en lugar de recibir el cumplimiento de la promesa, estos judíos se aferraron al símbolo y rechazaron la realidad. En otras palabras, ellos abrazaron la maqueta y despreciaron a aquel a quien la maqueta representaba. Así que entonces, ¿quiénes son los que en realidad están despreciando la ley y están despreciando al templo? ¿Saben lo que ha hecho Esteban muy sabiamente? Tomó la historia de Israel, comenzó a encadenar versículo con versículo hasta convertir a los acusadores en acusados. Vean el versículo 51. Vosotros, ahora ya recuerdan la cara de ángel. Él sigue teniendo todavía cara de ángel en este momento. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, a Jesús, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. ¡Wow! Miren, Esteban sabía que eso podía costarle la vida, y de hecho le costó la vida. Pero aquí tenemos a un hombre lleno del Espíritu Santo, no lleno de temor. ¿Qué les dice Esteban? Ustedes llevan en su cuerpo la marca de la circuncisión, que representa al pueblo que pertenece a Dios. Pero ¿saben qué? Vuestros corazones están muy lejos de ese Dios al que ustedes creen que pertenecen. Ustedes son circuncisos en su carne, pero son incircuncisos de corazón y son incircuncisos de oídos. Y déjenme decirle, hermanos, eso es lo mismo que sucede hoy con mucha gente bautizada. Eso mismo. ¿Qué simboliza el bautismo? Nuestra lealtad al Dios Trino, nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección, de manera que ahora andamos en novedad de vida. Pero sin una fe genuina, el bautismo es un rito vacío.
Es un rito vacío. Sin una rendición de toda nuestra vida a Jesús, ninguna de esas cosas tiene significado. Obviamente, a estas alturas, el discurso de Esteban ya es insoportable para los judíos. A pesar de que no era otra cosa que un relato, un recuento bíblico de su propia historia. O sea, él está diciendo, óigame, yo le estoy demostrando, es con la Biblia. Y de paso, no era que Esteban estaba hablando con los judíos de que, déjenme buscarle el versículo. No. Él se sabía todo eso de memoria. De memoria. ¿Saben por qué Esteban era un hombre lleno de sabiduría? Porque estaba lleno de la palabra. Lleno de la palabra de Dios. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Esto nos lleva a la cuarta y última escena de este pasaje. Una condena que confirma la victoria y la entronización de Jesús. Una condena que confirma la victoria y la entronización de Jesús. Versículo 54. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Wow, aquí tenemos a gente airada, de verdad. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo. No estaba viendo a sus acusadores. Fijó sus ojos en el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué es lo que significa esto? La gloria de Dios que se manifestó en Mesopotamia, la gloria de Dios que se manifestó en Egipto, la gloria de Dios que se manifestó en el Sinaí, esa gloria está ahora sentada a la diestra del Padre, porque esa gloria está en Jesús y en nadie más. Ahí era donde Esteban quería llevar el discurso. Esta gloria de Dios resplandece en aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Pablo en Colosenses 2:9. ¿Qué discurso? Jesús es el verdadero templo donde brilla en todo su esplendor la magnífica gloria del magnífico Dios que se revela en su palabra. Esteban tuvo el privilegio de ser el primer cristiano en ver a Jesús en su estado glorificado. Antes de que Pablo lo viera en Damasco, camino a Damasco, antes de que Juan lo viera en Apocalipsis, Esteban fue el primer cristiano que tuvo ese privilegio. Y no sé si notaron un detalle importante aquí. Una de las cosas que insiste el autor de la carta a los Hebreos es que Jesús está sentado, pero aquí está de pie. ¿Se dieron cuenta? 2 veces dice de pie, de pie. Es como si Jesús se hubiera puesto de pie cuando le dio a Esteban la capacidad de mirar su gloria, como aquel que se levanta del trono no solamente a vindicar a su siervo, sino a recibirle con los brazos abiertos. Aquí te espero, hijo mío. Si los judíos estaban indignados, ahora se transforman en fieras humanas. Versículo 57. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos. Qué hipócritas, ellos se tapaban los oídos porque decían, yo no quiero oír la blasfemia para no ofender a Dios. Y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y haciendo esto, durmió. Lucas introduce de pasada a un joven aquí llamado Saulo, quien más adelante jugará un papel protagónico en la expansión del evangelio. Pero ahora simplemente Saulo aparece como testigo y cómplice del asesinato de Esteban. Y no sé si se dieron cuenta, mis hermanos, pero hay un paralelismo evidente entre la muerte de Cristo y la muerte de Esteban. Ambos fueron acusados falsamente de blasfemia. Ambos apelaron a la profecía del Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Ambos fueron ejecutados fuera de la ciudad. Y la idea es: son malditos de Dios y no pueden morir en Jerusalén. Ambos encomendaron su espíritu al cuidado de Dios. Y es interesante porque en el caso de Jesús, él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ¿qué hace Esteban? Encomendarle su alma a Jesús. Jesús se encomienda al Padre, Esteban se encomienda a Jesús. Porque Jesús es Dios. Ambos rogaron por sus enemigos. ¿Se dieron cuenta? Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. ¿Y qué hizo Esteban? Lo mismo. No les tomes en cuenta este pecado. Y la muerte fue para ambos una puerta que los llevó a la gloria. ¿Saben qué nos recuerda esa similitud? Que debido a nuestra unión con Cristo, nosotros participamos de sus sufrimientos y Él participa de los nuestros. Más adelante vamos a ver cómo Jesús se aparece a Saulo, en su camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús se identifica con nuestro sufrimiento. La iglesia no sufre sola. El cristiano no sufre solo. Cristo está a la diestra del Padre, pero no es indiferente a la aflicción de su pueblo. Él está a nuestro lado en el sufrimiento. Oh, mi hermano, yo sé que hay muchos hermanos y hermanas aquí que están pasando situaciones aflictivas muy difíciles. Y he rogado al Señor que esto sea de consuelo para ti, como lo fue para mí. Él está a nuestro lado en el sufrimiento. Él nos sostiene en medio de la prueba. Y lo que es todavía más misterioso, Jesús se vale de nuestro sufrimiento para hacer avanzar su obra en el mundo. ¿Cuál fue la orden que el Señor le dio a los discípulos en Hechos 1:8? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esta iglesia estaba creciendo y creciendo y creciendo allí en Jerusalén, todos juntitos, nadie se quería ir. ¿Qué hizo el Señor? Permitió que se levantara una persecución, y Esteban no lo sabía, pero su muerte fue lo que abrió la puerta a la empresa misionera. ¿Qué dice el capítulo 8? Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. No vamos a ver ese texto hoy, lo veremos cuando toque Hechos 8, pero la palabra que se usa allí como esparcido significa diáspora. Es cuando el sembrador esparce las semillas en el campo para que crezca una gran cosecha. Y esa es la palabra que está usando Esteban aquí. No es un exilio, es una diáspora. Todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. ¿Y qué hicieron? Versículo 4: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Y al predicar la palabra, así nació la iglesia en Antioquía. Y en la iglesia de Antioquía fue la iglesia que luego enviaría a Pablo y a Bernabé a la obra misionera en toda Asia y luego en Europa. ¡Wow! ¿Quién detiene a Dios? ¿Quién puede detener la obra de Jesús?
Así que los líderes religiosos de Israel, con Saulo a la cabeza, creyeron que podían detener la propagación del evangelio eliminando al mensajero, pero su odio y su violencia no hicieron más que activar la obra misionera de la iglesia primitiva. Conclusión: este relato sigue siendo tan relevante para ti y para mí hoy como lo fue cuando Lucas lo escribió. El mundo sigue aferrándose a sus filosofías, a sus actividades religiosas, a su justicia propia, a sus supuestos méritos personales. Todo con tal de no reconocer a Jesús como el único camino al Padre. Es lo mismo. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Tú puedes rechazar a Jesús y seguir aferrado a tu religión, y seguir aferrado a tu filosofía, y seguir aferrado a tu decencia, y seguir aferrado a tu moral, pero eso no cambia la verdad. Tu rechazo no cambia la verdad. Jesús es el único y verdadero lugar de encuentro con Dios. El único. Mis hermanos, de paso, este no es el templo. Yo no sé cuántas veces yo voy a repetir eso, una y otra vez, pero hermanos, esto no es un templo, esto es un edificio que alberga el verdadero templo. Esto no es un templo. Hay personas que creen que si oran debajo de este edificio, la oración va a subir más rápido. Así como hay gente que va a Israel pensando, estoy en tierra santa. No, tú estás en un pedazo de tierra igualito que en Baní o en Barahona. Claro que ir a Israel es un tremendo privilegio. Ustedes saben, los que saben que yo fui a Israel en el 17, 16, por ahí no me acuerdo, y realmente fue el viaje de nuestra vida. Es increíble estar allí y ver la historia con tus propios ojos. Para eso sí es bueno ir a Israel. Pero óyeme, cuando tú estás en Israel y tú le estás orando a Dios, esa oración va a subir igualito que si estás en cualquier lugar del mundo. Óyeme, tú estás en Cristo y Él es el templo. Jesús es el templo. Y todos aquellos en quienes Él mora por su Espíritu. Él hizo de nosotros un templo. ¿Saben lo que está haciendo Jesús con su iglesia? La iglesia está creciendo y es un preámbulo de cuando toda la tierra sea llena de la gloria de Jehová, cuando Cristo vuelva. Pero mientras tanto esa gloria sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Y mis hermanos, tú y yo necesitamos tener esa perspectiva y esa visión del Cristo glorificado. Tú y yo necesitamos ver a Cristo como Esteban lo vio. Esteban murió como murió porque sus ojos estaban fijos en la gloria de Jesús. Él no estaba mirando a la multitud enfurecida. Él no estaba enfocado en el dolor de las piedras que golpeaban su cuerpo. Su mirada estaba cautivada por algo infinitamente más grande, la majestad de Jesús a la diestra del Padre. Esa es la clave de la perseverancia cristiana. No resistimos al pecado simplemente por fuerza de voluntad, ni soportamos la oposición y las aflicciones de este mundo con una actitud estoica o indiferente. No, permanecemos firmes porque tenemos los ojos abiertos a la gloria de Cristo revelada en su palabra, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, dice Pablo. No hay crecimiento en la fe y en la santidad práctica sin una contemplación profunda y constante de la hermosura de Jesús. Y no hay mayor consuelo en tiempos de aflicción que saber que Él está sentado en su trono y que Él no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él no es un espectador distante. Él es el sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, que se compadece y que intercede por nosotros.
Jesús es el Rey que nos sostiene, es el pastor que nos conduce a la gloria. Así que si tú eres creyente, levanta tus ojos al cielo. No pongas tu esperanza en lo que este mundo te puede ofrecer. Mi hermano, no vivas para lo pasajero y temporal. Fija tu mirada en el Rey de Gloria y deja que esa visión moldee cada aspecto de tu vida. Pero si aún no has venido a Cristo, déjame decirte lo que esto significa para ti. Esteban vio el cielo abierto y a Jesús de pie para recibirlo con los brazos abiertos en su presencia. Pero mi amigo, ¿sabes qué? Si tú rechazas a Jesús, el día de tu muerte te encontrarás también con Él de pie, pero no para recibirte como un amigo, sino para juzgarte como tu juez. Mi amigo, no hay acceso al Padre si no es a través de Jesús. Yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay perdón fuera de su sangre. No hay vida fuera de su gracia. No salgas de aquí resistiendo la verdad, como aquellos líderes religiosos que terminaron apedreando a Esteban. Mi amigo, no hagas de tu propio orgullo tu templo idolátrico. Ese es el problema de mucha gente. Han hecho de su orgullo un templo idolátrico que le impide ver la gloria de Jesús. Mi amigo, deja de adorarte a ti mismo y ríndete a Él. Confía en su obra de redención. Y esa gloria que Esteban contempló aquel día, esa gloria comenzará a transformarte hoy, aquí y ahora, y vas a contemplar esa gloria cuando estemos en su presencia por los siglos de los siglos. Mi amigo, ven al Rey de Gloria, que todavía tiene los brazos abiertos para recibirte por la fe.